Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patricia Paizal, psicóloga. Me dedico a acompañar a personas que están atravesando una crisis personal y les ayudo a encontrar la plenitud que buscan en ese área de su vida que se está desmoronando ahora mismo, que está en crisis. Y bueno, hoy estoy aquí para hablar de un asunto que me parece súper importante, me parece fundamental en momentos de crisis personales, en momentos de dificultad, y que son básicamente los tres aspectos que tenemos que trabajar si queremos salir de nuestra crisis y alcanzar la plenitud. En general, hay varias cosas que sería interesante trabajar cuando uno ve que su vida se está desmoronando en algún sentido, cuando uno ve que se encuentra en dificultad para sentirse pleno en algún área de su vida y que tiene sobre todo esas emociones turbulentas que le están, de alguna forma le están diciendo, oye, ponte manos a la obra que tienes que currar para sentirte bien, ¿no? Si no vas a estar así toda la vida. Y bueno, el primero de esos aspectos son las emociones antiguas, las emociones que están atrapadas en nuestro sistema, que de alguna forma están asociadas a momentos dificultosos previos en nuestra vida, quizás en momentos en los que hemos sufrido siendo más pequeños o simplemente eh, con algún trauma que hayamos podido experimentar en otro momento de nuestra vida, ¿no? Entonces esas emociones antiguas se quedan ahí esperando a ser integradas, se quedan esperando a ser entendidas hasta que el cerebro es adulto y puede finalmente comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque cuando uno es chiquitito no tiene suficiente capacidad de procesamiento como para comprender la situación y entonces pues muchas veces se nos queda ahí atrapada la información hasta que finalmente podemos entenderla, ¿vale? Entonces esas emociones antiguas, esas emociones atrapadas, tienen que ver seguramente no con la experiencia actual en la mayor parte de los casos, sino con experiencias previas dolorosas, ¿vale? O sea, momentos en los que lo hemos pasado mal, ya siendo chiquititos o incluso ya desde el vientre materno, que se sabe de hecho que en el vientre materno, mmm, digamos que absorbemos un montón de información que como queda a nivel inconsciente porque el cerebro no es capaz de llevarle la conciencia a esa edad tan temprana, pues se queda ahí como un aprendizaje hasta que consigamos solucionarla o comprenderla en momentos de mayor edad. Así que si tú sientes que estás en crisis, si sientes que hay un aspecto de tu vida que se está desmoronando, que no te sientes bien al 100%, que no te sientes pleno, plena, eso quiere decir seguramente que tienes emociones antiguas, estancadas, que además habrá observado que se repiten a lo largo del tiempo, que se repiten ante ciertos estímulos similares. Y entonces hay que ir allí como un buen detective, hay que ir allí a investigar qué es realmente lo que está ocurriendo, ¿vale? Cuál es el origen fundamental de esas emociones y limpiarlo y sobre todo reprocesarlo, porque el cerebro adulto, para entender y solventar esa emoción que nos está haciendo la vida imposible, necesita reprocesar con su edad actual, básicamente, ¿vale? Para resumirlo así muy de forma rápida y concisa. Otro de los aspectos que es necesario que trabajemos si estamos en crisis, si sentimos que no somos plenos en algún ámbito de nuestra vida, es el aspecto de las creencias y los pensamientos limitantes. Las creencias y los pensamientos limitantes son cosas que vamos aprendiendo, conceptos sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre el amor, sobre la pareja, sobre el trabajo, sobre el dinero incluso, que se van quedando ahí al cabo de los años. Nosotros solemos absorber esa información de nuestros referentes, que puedan ser, por ejemplo, nuestros padres o cualquier otra figura de referencia que nos haya cuidado en la infancia. Y ahí están, simplemente las creencias sirven para, como filtro, básicamente, para poder observar y comprender el mundo.
todos comprendemos el mundo en base a unas creencias y unos pensamientos. Entonces, tú, ¿cómo te afecta a ti en tu vida concreta esto? Pues el tener creencias y pensamientos limitantes nos impide evolucionar en muchos ámbitos de nuestra vida. Porque, por ejemplo, si yo creo y pienso que las personas no cambian, que yo soy así y ya está, ¿no? Como muchas personas argumentan para no cambiar sus actitudes, por ejemplo, o sus emociones o sus pensamientos. Yo soy así y ya está. Y bueno, no tengo nada que cambiar, ¿no? Entonces, como vemos como esa creencia en concreto nos está limitando y nos está impidiendo hacer un cambio en nuestras vidas, como por ejemplo, con respecto al nivel más interno, con respecto a estas actitudes internas, estas formas de pensar que no nos ayudan, nuestra forma de comportarnos. Si yo creo que soy así, pues eso me va a impedir cambiar, me va a impedir estar atento y receptivo a nuevas formas de comportamiento y nuevas formas de vivir la vida en definitiva. Otro y el último de los aspectos que tenemos que trabajar si queremos transformar nuestra vida, si queremos encontrar una plenitud y encontrar una estabilidad también a nivel emocional, sobre todo, son nuestros patrones de conducta obsoletos. El ser humano está compuesto básicamente por tres áreas, que son las que acabo de mencionar: las emociones, los pensamientos y las creencias, y la conducta. Entonces, de nada me sirve que yo esté trabajando mucho a nivel emocional, que yo esté intentando transformar mis emociones, que yo esté intentando sentirme mejor o pensar positivo, como es muy clásico actualmente, pensar positivo, que no siempre sirve, de eso ya hablaremos otro día. No me sirve de nada si mi conducta sigue siendo la misma. O sea, si yo me digo me amo, me apruebo, me valoro, soy valiosa, soy un regalo para el mundo, y luego a lo mejor hago cosas que no están en consonancia con ese me amo y me apruebo, me valoro, ¿no? Como por ejemplo cosas tan absurdas como saltarte el desayuno, cosas tan absurdas como, no sé, dejarte para el final, dejarte para la última cuando realmente tienes una necesidad que sientes que tienes que cubrir en ese momento, y cositas por el estilo, ¿no? Entonces, todos estos patrones, emociones, creencias, nos están afectando continuamente, negativamente en este sentido, cuando queremos cambiar una situación de vida, como pueda ser el trabajo, como pueda ser la vocación, la pareja, etcétera. Entonces, esos conflictos, la resolución de los conflictos, principalmente se consigue por medio de aunar estos tres ámbitos de vida interna, porque son ámbitos de vida interna la mayor parte de ellos, y transformarlos. ¿Cómo se transforman? Bueno, eso ya es como el siguiente paso, iremos hablando de eso en los siguientes días, pero es verdad también que uno lo puede hacer solo, uno puede conseguir encontrar ese bienestar solo, puede conseguir sentirse a gusto solo, puede cambiar sus creencias, sus emociones, sus patrones de conducta solo, pero también es verdad que es mucho más lento, más tedioso y desde luego a veces poco eficaz porque no conseguimos los resultados que queremos en el tiempo que es necesario. A veces la vida pues nos apremia incluso a nivel de tiempo, ¿no? Uno no puede estar con las dudas eternamente de qué es en lo que quiero trabajar, cuál es mi vocación, qué hago con este trabajo que no me gusta, pero sigo yendo. No puedo estar eternamente con las dudas divagando. Uno necesita ser resolutivo y necesita encontrar respuestas lo antes posible y sobre todo sentirse bien lo antes posible porque el tiempo pasa, como digo siempre, ¿no? Entonces, bueno, para eso está la ayuda profesional y me encantaría poder ayudarte en este sentido, me encantaría poder facilitarte el proceso de transformación hacia una nueva vida, hacia una vida más plena, en ese área de tu vida que sientes que ahora mismo se está desmoronando, ese área de tu vida que sientes que no está al 100%. Y eso me gusta hacerlo en el ciclo de sesiones individuales y personalizadas, donde podemos mirar al 100% en detalle, como si fuéramos con una lupa, qué es lo que te pasa, en qué momento estás, qué es lo que tienes que trabajar. Nos ponemos a ello trabajando tus emociones, trabajando directamente con tus pensamientos y tus creencias limitantes, también con tu conducta a nivel concreto.
y vamos transformando poquito a poco, o más bien, poquito a poco, de forma bastante rápida, porque son solamente 5 sesiones, esas cosas que te están impidiendo ahora mismo alcanzar la plenitud. Así que si te sientes en ese momento de tu vida en el que sabes que necesitas un cambio, en el que sabes que ya no puedes más, estás harta de intentar cosas y no consigues y estás ahí pegándote cabezazos contra la pared, como quien dice, a nivel simbólico por lo menos, pues es muy necesario que pidas ayuda y yo te lo recomiendo al 100%. Así que si te interesa o ves que lo necesitas, sería bueno que solicitaras una entrevista de valoración gratuita. Las entrevistas las puedes solicitar para saber más que nada cómo te puedo ayudar concretamente en tu caso específico con este ciclo de sesiones y en general con cualquier otro servicio si es lo que necesitas en tu caso, ¿vale? Sobre todo si estás preparado ya para emprender un proceso terapéutico, es muy interesante que veamos cuáles son las opciones que mejor se adaptan a tu caso y sobre todo que nos pongamos manos a la obra para limpiar esas emociones, esas creencias limitantes y esas patrones de conducta antiguos que ya no nos sirven y que nos están entorpeciendo más que otra cosa. Si quieres solicitar la entrevista, en Instagram lo puedes hacer en el enlace de mi biografía o enviando un mensaje privado. Y en Facebook tenéis el enlace justamente ahí en la descripción del vídeo, que lo voy a poner ahora enseguida cuando acabe, ¿vale? Así que estaros atentos que ahí voy a publicar el enlace para que podáis solicitar vuestra entrevista gratuita y poder ver cómo os puedo ayudar en vuestra vida a encontrar esa plenitud, a resolver al final esos problemas que tenemos, pues ya sea con la pareja o ya sea con el trabajo, que no nos hace sentir plenos, esas pérdidas a lo mejor a nivel emocional que estamos sufriendo y que no podemos de momento solventar solitos, ¿vale? Desde siempre me gusta siempre recordar que el ser humano ha pedido ayuda siempre que se ha sentido en dificultad, nunca ha estado solo y tú no tienes tampoco por qué estar solo, tú mereces un acompañamiento y mereces que te ayuden y sobre todo mereces ser feliz, que es lo más importante. Pues nada, queridísimos, os espero y nos seguimos viendo en los próximos días. Un abrazo muy grande a todos.